iglesia y comenzar con que existen filosóficamente dos términos para la iglesia. Filosóficamente existe la iglesia visible y la iglesia invisible, o la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal no es la iglesia católica, no vaya a pensar en eso. La iglesia universal es todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Todos nosotros somos iglesia. Universalmente hablando, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Individualmente, el que recibió a Cristo, el que se convirtió al Señor, el que fue lavado por la sangre de Cristo y su nombre está inscrito en el libro de la vida, es la iglesia. Esa es la que Jesús dijo, y sobre esta iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Jesús estaba hablando de una iglesia universal, de una iglesia invisible, que es todo aquel que ha recibido a Cristo. Esta iglesia universal tiene algunas características. Número 1, es una. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 10, no hay 20, es una iglesia. Así como casa de Dios, así como camino de santidad. Ellos son una iglesia. Son una iglesia. Cuando el Señor venga, va a venir a buscar una sola iglesia. Él no va a venir a buscar una federación o una confraternidad. Él viene a buscar a su iglesia. Entonces, la primera característica de la iglesia invisible o la iglesia universal es que es una iglesia. Segunda característica es que es santa. Pero es santa porque fue santificada por la sangre de Cristo. El hecho de que sea una iglesia santa no significa que no hayan personas que aún pequen, fallen, cometan errores, pero tenemos la justificación por la sangre de Cristo. Y es una iglesia que tiene fundamento. La roca es Cristo y los fundamentos están en la palabra de Dios. Lo que yo le quiero decir es que esta iglesia no usa libros de ciencia, libros de historia o libros de política. Aquí pudiéramos hablar de muchos temas, pero esos son apéndices. Eso no es lo principal. Aquí lo único dentro de esta iglesia es la palabra de Dios, la Biblia, la constitución de la iglesia. Y pudiéramos decir que es supraconstitucional, porque la constitución se le puede hacer reforma, pero a la Biblia no se le puede hacer reforma. Por eso a veces cuando yo escucho predicadores que dicen la Biblia es la constitución de la iglesia, yo digo, bueno, en un sentido amplio, pero en un sentido estricto no lo es, porque la constitución es hecha por los hombres, la Biblia es hecha por Dios, y la constitución puede ser reformada y de eso nosotros sabemos mucho, pero ¿quién puede añadir o quién puede quitar algo a la palabra de Dios? Nadie. Ahora, esa es la iglesia universal y es invisible, y esto es lo más tremendo. ¿Por qué es invisible? Porque esa iglesia solamente la conoce el Señor. Esa iglesia solamente la conoce el Señor. Solamente el Señor sabe quién es iglesia y quién no es iglesia. Quién es trigo y quién es cizaña. Eso solamente lo sabe el Señor. Pero existe la iglesia visible y es la que vamos a hablar, la que vamos a abordar. La iglesia visible y la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia visible? Esta. Casa de Dios es una iglesia visible. Es una estructura. Es una corporación. Por eso es que somos... Mire, el apóstol Pablo siempre que habló acerca de la iglesia, la analogía preferida del apóstol Pablo fue un cuerpo. Porque la iglesia es un cuerpo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla acerca del cuerpo, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo. Y si hay algo que tiene el cuerpo, es que no importa el tamaño de los miembros, todos son importantes. Porque hasta si yo me golpeo el dedo más pequeño del pie, voy a sentir un dolor en todo el cuerpo. Aunque el golpe está localizado, lo siento en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese dedo, por muy pequeño que sea, es parte del cuerpo. Lo otro es que el cuerpo está unido. Mire, sabe que es difícil ver una persona que su mano vaya hacia un lugar y su pie va a otro lugar. Sí lo hay, porque hay condiciones patológicas, pero no es lo normal. Lo normal es que haya armonía en el cuerpo. Y cuando esa armonía hay en el cuerpo puede avanzar, el cuerpo puede crecer y adquirir ciertas cosas. Entonces,
Esa es la iglesia local, el cuerpo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros tenemos que saber que la iglesia es una corporación, es un cuerpo y es lo visible de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia visible? Mostrar la iglesia invisible. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia local? Mostrar la iglesia universal. Ganar almas, multiplicar, establecer el reino de Dios. Ahora, ¿hay beneficios por formar parte de la iglesia? Muchos beneficios. Número uno, cuando tú formas parte de una iglesia, formas parte de una familia. Porque la iglesia, así como Pablo la ve como un cuerpo, la palabra de Dios nos enseña que es una familia. Habitamos, nos congregamos. La palabra iglesia viene de eclesia, que quiere decir asamblea o congregación. Y el mejor ejemplo que podemos ver de una iglesia lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Usted lea todo el libro de los Hechos. Si tocamos todos los pasajes bíblicos se nos va la mañana. Pero usted lee todos los pasajes, mire, y va a ver lo hermoso que era la iglesia. La iglesia comenzó en las casas. Por eso es que la iglesia tiene el concepto de familia arraigado. Y había una cosa tremenda que me llama la atención de la iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Todas las cosas las tenían en común. Y no había un necesitado entre ellos. Mire los beneficios. Cuando yo formo parte de una iglesia, pueden ser atendidas todas mis necesidades. Es que en la iglesia se atienden las necesidades espirituales. Número uno. La primera necesidad que se atiende es la espiritual, porque primero es lo espiritual. Pero número dos, también se atienden necesidades emocionales, sentimentales. ¿Cuántas veces el pastor Jorge o ustedes como líderes han tenido que atender personas y dar consejería en temas que tienen que ver con emociones, sentimientos, lucha contra la depresión y el desánimo? Porque la iglesia no solamente atiende necesidades espirituales, sino también emocionales, pero también atiende necesidades físicas, materiales, económicas, familiares. Lo que quiere decir que formar parte de una iglesia te hace ser, primero te hace entender que no estás solo, que tiene gente que te ama, que tiene gente que te valora, que te respeta, que te integra, que tienes un pastor, que tienes un liderazgo, que te hace una cobertura, pero esa cobertura es para hacerte crecer, avanzar en el Señor. Realmente es muy difícil seguir a Dios sin estar en una iglesia. Hay gente que dice, yo soy de la iglesia universal, yo soy de la iglesia, mi pastor es el Señor y nada me faltará. Y eso es un desorden. Porque Dios no nos llamó a ser independientes. Nadie puede tener un Dios independiente. Todos tenemos que depender de Dios y depender de las maneras y de las formas que Dios colocó. Por lo tanto, yo sé que usted ha conocido gente que dice, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, pero yo no me congrego porque yo soy la iglesia y Dios es mi pastor. Esa persona está extraviada del modelo bíblico, de lo que Dios quiere, y se está perdiendo de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Para qué Dios instituyó los ministerios en Efesios capítulo 4, versículo 11? Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Lo que quiere decir que yo necesito un pastor, yo necesito un maestro, yo necesito un evangelista, yo necesito un liderazgo, yo necesito dar cuenta. Todos tenemos que dar cuenta. Y hermano, es un beneficio poderoso porque cuando usted da cuenta, cuando usted lo supervisan, cuando usted lo mentorean, hermano, usted puede dar lo mejor de usted en todo su potencial. Entonces, decir, no hace falta una iglesia, hermano, usted está fuera del modelo bíblico, usted está fuera de lo que Dios estableció. Y lea todo el libro de los Hechos y los apóstoles, los pastores, los obispos, los diáconos, todos trabajaron en una iglesia. Es más, cuando Jesús habla en Apocalipsis a Juan,
le habla al ángel de la iglesia. Lo que quiere decir que todo se tiene que estructurar por la iglesia visible, por la iglesia local. Y esto trae grandes beneficios. Ahora bien, ¿ya usted sabe los beneficios de estar en una iglesia? Pues yo quiero decirle que esto es la introducción de la enseñanza. Porque todo beneficio contrae una responsabilidad. Todo beneficio contrae una responsabilidad. Qué bueno que estoy en la iglesia. Qué bueno que tengo pastores. Qué bueno que tengo un liderazgo. Qué bueno que tengo una atención. Pero ese beneficio también conlleva una responsabilidad. Cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, porque yo quiero decirle que el modelo de iglesia que Jesús revela cuando dice, y sobre esta iglesia edificar, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es el mismo modelo que Dios está haciendo con Israel. Porque Israel era una iglesia, era una congregación también. Y tenía pastores. Moisés fue un pastor, Josué fue un pastor. Tenía jueces que eran como decir los diáconos, los obispos. Si usted me está comprendiendo a lo que voy, ¿verdad? Pero cuando Israel va a entrar a la tierra prometida y Dios le dice, te voy a multiplicar, vas a estar en tierra que fluye leche y miel, te voy a bendecir. Y todos esos beneficios que nosotros conocemos, aquí hay una pregunta. Y yo quiero que usted lea conmigo este pasaje bíblico. Porque esta pregunta es tremenda. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Pastor, yo predico corto, pero enseño largo. Sin miedo, cuando me queden unos 20 minutos me hace señas, no hay problema, somos amigos. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, yo quisiera que cambiáramos el nombre de Israel y dijéramos, ahora pues, casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pues, casa de Dios, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Por favor, subraye esa expresión. ¿Qué pide? Señores, ¿Dios da? Pregunto, ¿Dios da? Hermanos, diga amén. ¿Dios da? Usted como que está acostumbrado a los profesores que les gustan hacer trampas en las preguntas. ¿Dios da? Amén. ¿A cuánto le has dado Dios? Amén. ¿Y qué tal si yo le digo que Dios también pide? Amén. ¿El que da también? No, yo sé que el que da recibe. Pero el que da también. Y Dios pide. Y mire lo que Dios pide. Anoten, número 1. Que temas a Dios, temor de Dios, que andes en todos sus caminos. Número 2, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios. Número 3, amor. 4, servir. Ahí, ¿dónde estoy? Ya me hacen falta los lentes. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy. Pero aquí viene lo más lindo, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Yo les he dado los beneficios que estamos hablando. Estar en una iglesia, ser atendido, ser cuidado, ser mentoreado, ser pastoreado. Es un beneficio grande. Pero ahora Dios nos está diciendo, pero también les pido. También les pido. No sé quién fue el gringo que dijo en una oportunidad, no preguntes qué puede darte tu país, pregunta qué le puedes dar tú a tu país. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿qué me ofrece la iglesia? ¿Qué me da la iglesia? Yo creo que cuando alcanzamos una madurez en Dios, no llegamos a la iglesia preguntándonos, ¿qué me va a dar la iglesia a mí? Sino preguntándonos, ¿qué puedo aportar yo a la iglesia? Amén. ¿Qué puedo aportar yo a la obra del Señor? Porque ya está claro, está más que confirmado que la iglesia, a través del Señor,
nos capacita, nos instruye, nos bendice, nos cuida, nos protege. Eso no es tema de conversación. Está asentado en la palabra de Dios. Pero lo que sí tenemos que descubrir es qué puedo yo darle a mi iglesia, qué puedo yo aportarle a mi iglesia, porque Dios me va a pedir. Porque solamente hablamos de que Dios le va a pedir cuenta a los pastores por las iglesias, pero no hablamos de que también Dios le va a pedir cuenta a las ovejas por los pastores. Dios le va a pedir cuenta a las ovejas por la iglesia también. Entonces, ¿qué me está pidiendo el Señor? Ahora, yo hice un estudio un poquito más exhaustivo de este versículo y hay algo que me llama la atención, que en el original no dice qué pide Dios. En el original dice, ¿qué demanda Dios? Y esto me amplía el espectro. Porque si tú me pides algo, yo tengo la potestad de decirte sí o no. Porque tú me estás pidiendo. Si tú me estás pidiendo, es porque tú tienes necesidad. Y yo soy el que tengo el poder. Y la voluntad y la decisión es mía, sí o no. Y a veces tenemos creyentes y líderes así, que los llamamos, los convocamos para un trabajo específico. Vamos a ponerla más fácil. Los llamamos para una oración a las 5 de la mañana, un devocional. Y ellos te dicen, pastor, bueno, el pastor me lo está pidiendo, la iglesia me lo está pidiendo, pero yo le confirmo luego. ¿Pero por qué le confirmo luego? ¿Por qué me lo están pidiendo? Y si me lo están pidiendo, ¿quién es el que tiene la autoridad para decir sí o no? Al que le pidieron. Porque tú vas a decir, no es obligado, me están pidiendo. Es como que yo te pida, me puedes prestar $10. Y bueno, tú vas a ver si me lo prestas o no. Tú eres el que tiene la decisión. El necesitado soy yo, no eres tú. ¿Quién es el necesitado? El que pide. Y a veces tenemos líderes que creen que Dios está necesitado de ellos. A veces tenemos creyentes que creen que Dios está necesitado de ellos. Por eso es que la palabra no es pedir, la palabra es demandar. Aleluya. 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 ¿Cuántos creen que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, yo le voy a preguntar algo. ¿Un rey le pide a su gente o le ordena? Le demanda, le exige. Señores, a partir de este momento, este taller va a ser para gente entendida. Porque voy a decir unas cosas que quizás tal vez algunos se ofendan, pero es que se van a ofender porque les va a doler, pero te va a doler porque Dios te va a sanar y te va a curar. Siempre decimos, nada obligado es bueno, nada obligado es bueno, nada obligado es bueno. Eso es para un nuevo creyente, eso es para el que va comenzando, pero Dios me obliga a mí. Porque Dios me exige, Dios me demanda, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Usted a veces verá a los grandes predicadores que Dios usa en la unción, en la presencia. Y uno dice, yo quiero que Dios me use así. Piense lo que está pidiendo. Piense lo que le está pidiendo a Dios. Porque esa unción que Él tiene, también obtuvo demandas de Dios para tener esa unción. Demandas de Dios para tener esa presencia. Entonces queremos una unción, que los paralíticos se levanten, que la gente sea restaurada, pero no oramos ni siquiera una hora al día. Dios está demandando, Dios está demandando. Pero ¿qué pasa? Que hemos creado una iglesia de cristal, hermano. Una iglesia que se ofende de cualquier cosa. Una iglesia que si se le habla fuerte, es como los militares. A los militares, los superiores, les hablan con autoridad. Y ellos, ¿por qué? Esas preguntas no existen, ¿por qué? Ellos obedecen y nosotros estamos en la milicia del reino de Dios. Pero se nos ordena algo, se nos dice algo y de una vez, y el por favor. Pero ya va, es que no te está hablando el hombre, te está hablando Dios a través de la iglesia y te está dando una demanda.
Pero es que obligado no me gusta. ¿Sabe por qué tú lo ves obligado? Porque no has entendido el concepto de la sujeción, el concepto de la obediencia, que se sujeta y se obedece en silencio, sin murmuración. Pero es que yo no entiendo. Es que Dios no te mandó a entender. Dios te mandó a obedecer. Anota este principio. A Dios primero se le obedece y después se le entiende. Usted, mire, ¿sabe cuándo yo he podido entender la voluntad de Dios? Las demandas de Dios, para ser más específico. ¿Sabe cuándo yo he podido entender las demandas de Dios? Cuando las he cumplido. Después de cumplirlas, yo digo, gracias, Señor, porque me pedías esto por mi bien, porque me exigías esto por mi bien, porque siempre, y esto es lo tremendo, va a ser por tu bien. Va a ser por tu bien. Mire, a mí me prohibieron comer harinas, porque por años he sufrido de una alergia de sinusitis. Y bueno, el médico descubrió que no puedo comer pan, no puedo comer arepa. Pero un día mi esposa me hizo unas panes ahí tostados y me dio 2. Y yo le dije a mi hijo, el menor, tráeme otro. Y él me dijo, no puedo. Y yo, ¿por qué? Por tu bien. Por tu bien. Y yo entendí, así es Dios. Dios nos hace demanda y Dios muchas veces nos dice no y es por tu bien. Y muchas veces Dios te dice levántate y es por tu bien. Y muchas veces Dios te dice trabaja, sirve, sé puntual. Y no lo hace Dios porque Él va a dejar de ser Dios. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Nadie es indispensable. Si tú no te levantas, Dios va a levantar a otro. Pero es por tu bien. Es por tu bien. Dios demanda por tu bien. Entonces, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Por ejemplo, yo me hago una pregunta. Nosotros como pastores le pedimos a usted que no deje de congregarse. Y la Biblia lo enseña claramente. Amado, en Hebreos, por aquí lo tengo anotado. En Hebreo lo dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen como mala costumbre. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, para que lo tenga anotado. Dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea, dice que nos animemos, que nos exhortemos y que no dejemos de congregarnos. Entonces, nosotros, de parte de Dios, siempre le vamos a demandar que usted se congregue. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando usted se congrega, ¿para quién es el beneficio? ¿Para quién es el provecho? ¿Dios dejó de ser Dios? No. ¿La presencia de Dios se deja de mover? No. Porque Jesús lo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar. Hermano, escuche esto. Si están 2 o 3, va a estar Dios. Si están 2 o 3, va a haber gloria. Si están 2 o 3, va a haber presencia. Va a haber manifestación. Pero yo quiero cambiarte la mentalidad. Porque hay gente que cree que se congrega porque le está haciendo un favor a Dios, porque le está haciendo un favor a la iglesia, porque, bueno, para que sepan. No, hermano, tú te congregas por tu bien. Porque cuando habitamos juntos y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, el congregarse no es una petición que Dios está haciendo. Es una demanda que Dios está haciendo. No dejes de congregarte. El traer almas a la iglesia no es una petición. Traiga un invitado mañana, por favor. ¿Cuántos se comprometen? Y a veces, pastor, decimos levanten la mano y son tan fuertes que ni las levantan. No, pero eso ocurre en San Francisco, no aquí en la Concepción. Hermano, uno dice, por favor, levanten la mano los que el próximo domingo van a traer un alma. Y a veces la gente dice, ay. Y el que la levanta, bueno, para que no me miren. Pero llega a la iglesia, llega el domingo y se viene sin nadie. Ahora, usted pensará, no, eso es beneficio para el pastor. No, el pastor sigue siendo pastor. La iglesia sigue siendo iglesia. Dios sigue siendo Dios. ¿Y cuál es el beneficio de traer un alma? Que estás cumpliendo una demanda y hacer discípulos a todas las naciones. Es una demanda de Dios.
Mire que Dios no dice, por favor prediquen, por favor ganen alma. No, Él dice, id. La expresión id es una orden. No es una opción. No es como, ¿qué quieres comer hoy? Pollo, carne. No, es una orden. Tienes que ir, tienes que multiplicarte. Es más, Jesús dijo, si verdaderamente sois mi discípulo, llevaréis muchos frutos. Porque el árbol se da a conocer por los frutos. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Por supuesto, ahí hay un tema profundo, porque la higuera representa el sacerdocio caído de Israel, fariseos y saduceos, que no reconocían a Jesús como Señor. Por eso Jesús maldice la higuera. En verdad, Él está haciendo un ejemplo de la higuera como la corrupción sacerdotal que hay en la nación de Israel. Pero ¿qué característica tenía esa higuera? Hojas, pero no tenía fruto. Hojas, pero no tenía fruto. Puro follaje, pero no había fruto. Si usted me pone a escoger, yo prefiero que un árbol no tenga hojas, pero que tenga fruto, porque yo quiero comer fruto. Entonces a veces en la iglesia tenemos un liderazgo con mucho follaje, con muchas hojas, pero en verdad no hay fruto. No hay multiplicación, no hay crecimiento, gente estancada, gente que no ha ganado un alma para Cristo en un año. Entonces hay demandas de Dios y esas demandas no son opciones, son obligaciones. Y mire que dice claramente, temor de Dios, andar en el camino del Señor, servir al Señor, amar al Señor, guardar la palabra del Señor. En esas 5 demandas resumimos lo que tenemos que hacer: vivir temerosamente, sirviendo, amando. Y esto lo podemos desarrollar, o usted lo puede desarrollar personalmente. Yo no me voy a tomar el tiempo para desarrollar cada una de estas condiciones que demanda el Señor. Yo creo que está muy sencillo. Dios demanda que tengamos temor de Él. Dios demanda que andemos en amor. Dios demanda que le sirvamos. Y todas estas son demandas que Dios trae. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumplimos con las demandas? ¿Qué pasa cuando no cumplimos con las demandas? Esto se va a poner más fuerte. Es cortado. Es cortado. Hermano, usted se recuerda de la parábola de los talentos. Esa parábola revela algo tremendo. El que no produce, hermano, Dios lo corta. No estoy hablando de que te va a mandar al infierno ni que te vas a morir, no. Sino que ese don, ese talento, porque todos tenemos dones, todos tenemos talento, todos tenemos algo que aportar en la obra del Señor. Si usted se ha dejado engañar por el diablo y usted piensa que no tiene nada que dar, esa es la peor mentira que el diablo le ha dado, porque usted tiene mucho para dar. Es más, no solamente tiene mucho para dar, sino como el aceite de la viuda. Mientras más vasijas vacías busque, más aceite se va a multiplicar. Si usted cree que tiene poco, ponga a trabajar lo poco que usted tiene y va a ver cómo se reproduce, se multiplica. Se reproduce, se multiplica. Yo era hijo de pastores, hijos de predicadores, pero ellos no estaban pastoreando. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo quería hacer de todo y no me dejaban hacer nada. Pero claro, porque todo es un proceso. Uno tiene que darse a conocer, uno tiene que ganarse la confianza, uno tiene que servir en lo poco y ser fiel en lo poco. Y luego Dios te pone en lo mucho, porque tú tampoco puedes llegar así como un paracaidista, no. Todo tiene un tiempo. Y pero cuando yo llegué a la iglesia, tenía 15 años, yo quería hacer de todo. Y un día me dijeron, vas a trabajar en un congreso, ¿qué vamos a hacer? Y yo emocionado, y me dijeron, vas a ser del equipo de protocolo. Y yo me veía en la puerta de la iglesia recibiendo a la gente, no, para los carros. Y el estacionamiento estaba como una cuadra de la iglesia. Y yo, hermano, yo fui así como que, ¿me desanimo o me animo? No, yo dije, me voy a animar porque aunque nadie me ve, Dios me va a ver. Y lo voy a hacer con excelencia. Hermano, y me puse mi uniforme y tenía mi pito. Y yo con el pito hacía de todo.
No escuchaba las predicaciones, pero yo sabía que era parte porque estaba sirviendo. Y le voy a decir algo, en el reino se crece sirviendo. Amén. Sirviendo, hermano, sirviendo. Y luego que serví en ese congreso, los líderes me llamaron, me felicitaron, me dieron, te vamos a ascender. Y yo dije, bueno, ya voy para dentro de la iglesia, no para los baños. Hermano, pero fue una bendición también. Porque ya estaba más cerca de la iglesia y por lo menos escuchaba la predicación. De afuera, pero la escuchaba. Pero yo en los baños estaba haciendo un trabajo con una excelencia tremenda, hermano. Cada vez que salía alguien, yo revisaba si no se robaban el papel. Miraba que todo estaba bien, hermano. Y por supuesto, en ese tiempo leí un libro de Marco Witt que él decía que limpiaba los baños. Y yo decía, yo sé que nunca voy a cantar bonito por mucho que limpie baños, pero algo Dios va a hacer conmigo. Y ahí yo estaba pendiente, hermano, hasta que en un momento me dicen, David, hemos visto tu trabajo, tu fidelidad y te vamos a ascender. Y yo digo, wow, algo voy a hacer, voy para las grandes ligas. ¿Qué vas a hacer? El sonido. Y yo emocionado, hermano, porque ya iba a estar dentro de la iglesia. Porque todo lo que estaba haciendo era fuera del templo, ahora lo iba a hacer dentro de la iglesia. Y cuando yo estoy en el sonido, hermano, yo me imaginaba con esa consola, aquí los audífonos, y yo así, 1, 2, 3. No, hermano, a cargar corneta. Era el primero que llegaba y el último que se iba. Y hermano, pero lo hice con una excelencia, cable, sonido, todo allí, hasta que de repente un día dicen, evangelización a los hospitales. Y yo dije, yo me anoto. Hermano, la iglesia tenía como 500 personas. Le estoy hablando de hace 30 años atrás. 500 personas hace 30 años era una mega iglesia. Y yo dije, no, yo voy a llegar a las 2 de la tarde porque seguramente viene tanta gente y va a decir, no, el que limpia los baños no va a hoy a evangelizar. Y llegué a las 2 de la tarde, 1 hora antes, y no había nadie. Yo dije, no me van a poder echar. Y yo orando, preparándome, todo, hermano. No como la gente que ahora vamos a evangelizar y llegan con las manos vacías. Pastor, ¿y a dónde están los volantes? No, hermano, yo llegué con los volantes, con la Biblia, todo. Hasta galletica para regalarle. El que reciba a Cristo le regala una galleta. Si no se convierte por la fe, se convierte por las obras. Hermano, pero con entusiasmo, como con pasión. Hoy en día la gente llega, hay transporte, no hay transporte, nos van a llevar. ¿Alguien? ¿Será que eso nada más pasa en San Francisco? Aquí no, ¿verdad? Hermano, y yo llegué con esa pasión y eran las 2:30 y no llegaba nadie. 2:45 y nadie. Y 5 para las 3 llegó el líder, con 2 más. Y yo, ¿qué pasa? Señores, estaba abriendo los ojos, porque era el primer amor. Yo creía que todo el mundo quería evangelizar, que todo el mundo quería trabajar. No, hermano, los líderes estaban hablando de cómo suspender, porque nadie había ido sin que yo me decepcionara. O sea, yo era la razón por la que no se iba a suspender la evangelización, por la emoción que me veían. Por eso ustedes ven que uno contagia a los demás. Un carbón encendido contagia a los otros. Por eso un avivamiento no comienza con las multitudes. Un avivamiento comienza con 2 o 3 que se pongan de acuerdo a trabajar en la obra del Señor. Alguien tiene que decir amén a eso. Hermano, y salimos y evangelizamos y fue una bendición. No le voy a contar las experiencias, pero una sola. Yo me iba al último piso donde estaban los desahuciados en el General del Sur y oraba por ellos y la semana siguiente ya no estaban y yo pensé que Dios los había sanado a todos. Pero era que habían partido ya con el Señor. Pero igual me gozaba porque sabía que partieron con Cristo. Pero hice el trabajo, hermano, hasta que un día, no sé qué pasó en la iglesia, pero nada es por suerte. La suerte no es suerte, es preparación. Es fidelidad, es servicio, es trabajo. Hermano, un día no fue el que tenía que predicarle a los jóvenes en la escuela dominical. Y habían como 10 que lo podían hacer y ninguno lo quería hacer. Y yo estaba así. Y me miran y me dicen, ¿qué pasa? Yo estoy preparado. Pero si tú eres el que limpia los baños, el que anda con esto, el que hace, ellos no sabían que
que yo había nacido en el Evangelio. Ellos no sabían que yo el primer tetero me lo tomé en un púlpito, pero tampoco yo lo tenía que decir. Yo estaba en silencio sirviéndole a Dios, porque a Dios hay que servirle en silencio, porque tu Padre que ve en lo secreto, luego te recompensa en lo público. Hermano, no sé qué pasó, pero ese día alguien dijo, denle una oportunidad que predique él. Hermano, y prediqué. Y desde ese día no he dejado de predicar hasta el día de hoy y hasta el día que venga Cristo o Dios me llame a su presencia. Pero ¿cómo fue? Aceptando las demandas del Señor, no llegando a imponer, no llegando a exigir, no llegando a pedir, sino aceptando que Dios me demanda y que si yo obedezco, si yo sirvo, si soy fiel, hermano, hay una promoción, no del hombre, sino de Dios. Dios, 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 Dios. Porque no se trata del hombre, se trata de Dios. Entonces, en la parábola de los talentos, el que tenía un solo talento lo escondió. ¿Sabe? Esconder el talento no solamente significa ignorar lo que Dios te ha dado. Esconder el talento es no tener la disposición. Y le voy a decir algo. Dios trabaja no con gente preparada. Dios trabaja con gente dispuesta, con gente disponible. ¿Cuántas personas no tendrán mayor preparación que tú o que yo? ¿Cuántos predicadores no estarán 1000 veces más preparados que yo para estar dándole esta enseñanza? ¿Cuántas personas no estarán más preparadas que tú para hacer el trabajo que haces? Pero ¿por qué no son ellos y eres tú? ¿Por qué no son ellos y soy yo? No es porque tengamos más talento, no es porque tengamos más habilidades ni destreza. Es porque tenemos disposición. Por esa disposición tú estás aquí. Hoy no vinieron los que Dios quiso. Hoy vinieron los que dispusieron venir contra viento, contra tormenta, contra dificultades. Porque escúcheme, siempre que Dios te va a mandar o te llama o te demanda hacer algo, siempre va a haber una oposición, siempre va a haber una dificultad. Pero el que está dispuesto, hermano, como los surfistas, cuando viene la ola, está surfeando sobre la ola porque sabe quién, el que lo llamó, lo va a respaldar. El que lo llamó lo va a prosperar. El que lo llamó lo va a bendecir. Alguien tiene que darle la gloria al Señor. Pero, ¿qué pasa cuando no aceptamos las demandas? ¿El hacha dónde se pone? En la raíz. ¿A dónde se pone el hacha? Ay, hermano, en la raíz. Primer libro de Samuel, busque. Primer libro de Samuel, 15. Una historia muy triste. Primer libro de Samuel, 15. Esta historia es muy triste. A mí me duele esta historia. Téngalo allí abierto, ¿verdad? Nada más vamos a leer 1 o 2 versículos, pero luego usted se lo lee todo en su casa. Tarea para la casa. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Esa historia es muy triste, hermano. ¿Sabe por qué es triste? Porque Dios iba a confirmar el reinado de Saúl. Iba a ser confirmado. Y Dios le entrega una demanda a Saúl. Y mira que las demandas que Dios te entrega no son opciones, son obligaciones. Amén. Como congregarme es una opción. Servir es una opción. Adorar es una opción. Orar es una opción. Yo no sé. Porque hoy en día hay tantas cosas. Ya hay pastores que dicen que el diezmo y la ofrenda no es para este tiempo. Aquí se diezma, se ofrenda. Diezmar y ofrendar es una opción. No es una opción. Es una obligación. Pastor, hable de otra cosa, no de dinero. Pero es una obligación. Para el reino, para Dios, para la iglesia, para ti. Porque si tú no cumples con esa demanda, Dios no te va a abrir las ventanas de los cielos y va a reprender al devorador de tu finanza. Entonces,
No es una opción, es una demanda. ¿Y qué pasa cuando yo no cumplo con las demandas? En vez de Dios confirmar, respaldar, extender lo que va a hacer conmigo, hermano, lo corta. Y Saúl estuvo a punto de ser confirmado. Su casa, su descendencia. Dios le dio una demanda. Mire, usted no se imagina las veces que yo he llorado leyendo este pasaje bíblico. En mi intimidad con Dios. Y le he dicho, Dios mío, líbrame de caer en este error. Porque estuvo así, hermano. Y fue cortado. Y Dios le dice, y tomé a alguien mejor que tú. Porque te pensaste indispensable. Porque creías que si tú no estabas, lo voy a parafrasear, la iglesia no camina. El ministerio de alabanza se viene abajo. Los servidores no funcionan. Las cosas no. Te equivocaste, Saúl. Porque tuviste la oportunidad de que yo confirmara en ti el reinado, el gobierno, y te corté. ¿Por qué? Porque Saúl recibe una demanda de Dios, pero hace las cosas según su criterio, según su conveniencia y no según lo que Dios había determinado. Y mire, aquí hay un versículo terrible. Mire, ya vamos a ver. Lo que le dice, versículo 23. Este versículo es terrible. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Wow! Señores, descúbralo. La adivinación, la brujería, la hechicería, no solo es leer cartas, mano, todas esas cosas son las manifestaciones. La raíz de la brujería y de la hechicería es la rebelión. Amén. Dios mío. Ahora, mire esto porque es contundente. No todo lo sobrenatural es de Dios. Porque hay cosas sobrenaturales que pueden mover la luz, pero hay cosas sobrenaturales que pueden mover las tinieblas. Y esto es fuerte, porque por eso es que usted no puede dejarse llevar por los dones, ni por las señales, sino por los frutos. Y por eso Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí, porque son hijos de rebeldía. Y pueden haber líderes rebeldes. Y pueden haber ovejas rebeldes. Y esos rebeldes pueden orar y se siente el power y alguien tiembla y todo eso, sí, pero no es de Dios. Uy, este es fuerte. No es de Dios. Por eso, ¿sabe qué es sagrado? El púlpito, el altar, permitir que alguien ore, ministre. Eso tienen que haber filtro. Porque si tú estás en rebeldía, tú vas a impartir esa rebelión. Y la rebeldía es brujería, es hechicería. ¿Y saben cómo se mueven los rebeldes? Con manipulación, intimidación y dominación. Anote estas 3 frases, por favor. Los rebeldes o la rebelión se manifiesta con manipulación, con intimidación y con dominación. Entonces, ¿qué pasa? Samuel le dice a Saúl, mire esto, Samuel le dice a Saúl, lo único que tenías que hacer era lo que Dios te pidió. Señores, Dios no quiere gente independiente. Dios quiere gente que dependa de su palabra y de su voluntad. Dios no respalda las divisiones. Y una división es 2 visiones. Pongo este ejemplo. Dios le entrega al pastor una visión, porque Dios se le entrega al pastor, no se le entrega al líder, no se le entrega a la oveja, se le entrega al pastor, porque es el ángel de la iglesia. Pero cuando Dios le entrega y el pastor te encomienda, te encarga algo y tú haces cosas independientes a lo que Él te dio, ya es una división porque son 2 visiones y ya hay rebeldía y se mueve como con manipulación, con intimidación, con dominación. Mire esto, Saúl le dice a Samuel, lo que tenías era que obedecer.
Perdón, Samuel le dice a Saúl, lo que tenías era que obedecer. Y Saúl le responde a Samuel. No se preocupe si me equivoco con los nombres. Usted está aquí conmigo, ¿verdad? Es normal que nunca he hablado de David en el Pozo de los Leones. Pero, mire, Samuel reprende a Saúl. ¿Y cómo le responde Saúl? Con manipulación. Es que el pueblo quería que lo mejor se apartara para agradar al Señor. Dios no cae en manipulación. Es más, yo estoy haciendo un estudio acerca de la oración y Dios me estaba dando este principio. No ores para que Dios se ponga de tu lado. Ora para que tú te pongas del lado de Dios. Y ese principio es fuerte, porque entendí que muchas de mis oraciones eran manipulaciones para Dios. Dios mío, tú sabes que si tú me das el carro, yo voy a ir a la iglesia y no voy a faltar ningún domingo. Y el Señor dirá, no me manipules, papá. No quieras que yo me ponga de tu lado. Ponte tú de mi lado y acepta que mi voluntad es buena, agradable y perfecta para tu vida. Aleluya. Aleluya. Si todavía no nos hemos ido a Estados Unidos el próximo año, hermano, quisiera traer ese taller de la oración que está contundente. Pero bueno, hermano, continuamos acá buscando agenda para el próximo año ya. Pero estamos aquí. Saúl cree que él puede manipular la situación. Por favor, escuche esto. Ante la rebelión no existen las excusas. No hay excusas para ser rebelde. No hay excusas para desobedecer. No hay excusas para ser un traidor. No hay excusas, hermano. Era mejor para Saúl pedir perdón y arrepentirse que tratar de manipular todo. Y termina intimidando a Samuel porque le dice, está bien, Dios me cortó, pero vamos a presentar el sacrificio y lo vas a hacer conmigo delante de los ancianos porque yo soy el rey. Abuso de autoridad. ¿Y sabes qué hizo Samuel? Ese fue el último día. Usted lee el final de ese capítulo y dice, nunca más Saúl vio a Samuel. Nunca más Saúl vio a Samuel. Y aquí Samuel se lo está diciendo. Esta es la raíz de la adivinación, tu rebelión. Parece paradójico, pero Saúl fue un rey que echó fuera a todos los adivinos de Israel. Pero al final de su vida, antes de morir, se disfrazó. Porque la rebelión destruye la imagen de Dios en tu vida. La rebelión distorsiona lo que Dios quiso hacer contigo. Y ahora está disfrazado y consultando a una divina. El mismo que echó fuera a los brujos, ahora buscó un brujo. ¿Pero por qué? Porque la raíz estuvo en su rebelión. Cuando el liderazgo es rebelde, cuando las ovejas son rebeldes, hermano, están abriendo puerta a que el enemigo dañe, destruya su ministerio. Y Dios tiene que poner el hacha y cortarlo. Pero aquí veo cuatro elementos, no solamente la rebelión, la desobediencia, porque mejor es obedecer que el sacrificio. Número 3, no prestas atención. Hay gente que no presta atención, hermano. Y usted no puede ser un líder eficaz si no está atento. A usted le va a parecer increíble, pero estoy seguro que mañana cuando venga toda la iglesia y usted le cuente y el pastor hable y diga fuimos edificados y usted hable de lo bonito que fue este tiempo que vivimos, alguien va a decir, yo no supe. Si yo lo hubiese sabido, yo hubiese venido, ¿por qué no me dijeron? Porque hay gente que no presta atención. Esa gente también tiene que ponerse las pilas, usted tiene que estar atento, usted tiene que estar apercibido como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Pero este es el cuarto factor. Le dije desobediencia, le dije rebelión, le dije falta de atención y el cuarto factor, este es terrible. Y como, versículo 23, y como ídolos e idolatría
Dios mío, ¿te conoce gente obstinada? Hermano, no podemos confirmar en el trabajo de Dios. No podemos cumplir con las demandas de Dios en nuestra vida. No podemos tener un compromiso con la iglesia, con Dios, si somos desobedientes, si no prestamos atención, si somos rebeldes y sobre todo, me están grabando, ¿verdad? Obstinados. Quítate esa obstinación. Hermano, la gente obstinada, ¿qué dice Samuel? Es idólatra. Entonces la idolatría no es solamente un San Benito, una estatua. Esas son manifestaciones de la idolatría. Claro que eso es idolatría. Pero para nosotros, que sabemos que no nos podemos postrar ni pedir ante ninguna imagen, sino solo ante el nombre del Señor. Cuando somos obstinados, ¿sabes quién es tu ídolo? Tu propia opinión. Y por eso no cumplimos con las demandas de Dios. Y por eso no acatamos las obligaciones. Y por eso no asumimos compromiso con la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay desobediencia que tiene que ser quitada. Hay falta de atención, tenemos que avivarnos. Hay rebelión que abre las puertas al enemigo. Y hay obstinación. Y por obstinado nos dicen, es por aquí, nos vamos por allá. Mire, yo fui un niño muy obstinado. Mi madre me decía que cuando me enseñó a leer, y me decía la A, yo decía no es la A, es la O. Ella dice eso. Bueno, lo decía y ella está con el Señor. Ella decía, yo decía, es la O. Y ella es la A, es la O. Y en el colegio era lo mismo. Bueno, y hasta no hace mucho. Cuando vivimos en Colombia, yo tenía un carro allá. Pero yo no conocía, imagínense. ¿Sabe cómo dan las direcciones en Venezuela? Las direcciones en Venezuela dicen, mira, a 3 cuadras está Abasto La Chicha. Después de La Chicha vas a ver, ya usted sabe, ¿verdad? En Colombia no es calle 103 con avenida 4G, carrera, así es, carrera y avenida o calle, algo así. Y yo quedaba, hermano, así como que, hermano, yo vengo de Maracaibo, a mí me tienen que dar un punto de referencia. Y si no hay un punto de referencia, ¿cómo que? No sé, el abasto, la tienda, no sé, algo. No, así. Entonces yo tenía que usar el GPS. Hermano, yo ponía ese GPS, pero la obstinación, Dios me reveló que todavía yo era obstinado. Porque el GPS me decía, vas a cruzar a la derecha, y mi esposo me decía, mi amor, en la próxima esquina a la derecha. No, mi vida, no. Eso para allá es un barrio. ¿Cómo me voy a meter para allá? Nos van a... No. Este GPS está equivocado. Y me lanzaba para la otra cuadra. Hermano, y cuando tenía que llegar en media hora, llegaba a las 2 horas. Y la gente, pastor, ¿por qué llegó tan tarde? El bendito GPS. No es el GPS, decía mi esposa. Es tu obstinación. ¿Y sabes cuál era la palabra que más decía el GPS? Redireccionando. Hermano, yo creo que cuando somos obstinados y le decimos, Señor, háblame, el Espíritu Santo te dice, redireccionando. Mire, yo creo que Dios nos habla. Pero yo dudo de que Dios le habla a la gente cuando cree que le habla. Porque, pastor, yo siempre he visto gente que dice, Dios me habló. ¿Y qué te dijo Dios? Que yo tengo la razón, que Él me va a dar la victoria, que todos están en contra de mí, pero al final yo voy a triunfar. A mí nunca Dios me ha dicho eso. Cada vez que Dios me habla, me dice, aprende, cabezón, tienes que arrepentirte, tienes que redireccionar. Hermano, Dios nunca me ha dicho, las culpas son de todos ellos. No, Dios siempre me dice, yo soy el culpable. Pero todos los que Dios les hablan, ellos son los protagonistas y los demás son... Hermano, ¿pero por qué? Porque hay desobediencia, porque no hay falta de atención, porque hay rebeldía, porque hay obstinación. Entonces, no reconocemos la voz de Dios, sino nuestra voz, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra altivez. Y siempre la altivez te va a decir, viste que no te abrazó, algo tiene en contra de ti. Viste que no te puso en los baños, sino que te puso acá. Y siempre, hermano, reprenda. Porque siempre van a haber 3 voces. La voz de Dios. Pero la voz de Dios tiene que venir conforme a la palabra. No fuera de la palabra.
Y te voy a decir algo, siempre que Dios te va a hablar, te va a exhortar, hermano. Es verdad, Dios te va a decir te ama, pero te va a decir cambia, perdona, olvida, supera. Y Dios no te va a dar brollo de nadie. Yo creía que alguien iba a decir un amén fuera. Dios no, mire, Dios no va a detenerse para hablarte de la vida de otro. Si Dios se va a detener es para hablarte de tu vida. Porque tú no puedes cambiar a nadie si primero no cambias tú. Ay, yo creía que alguien iba a aplaudir, alguien era, Pero cuando Dios te habla, Dios te va a decir, obedece, sujétate, redirecciona, haz silencio. Esas son las palabras de Dios. Y a mí me duele mucho, porque en este pasaje Saúl fue cortado. Estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios nos da siempre una segunda oportunidad. Siempre tendremos una segunda oportunidad. Pero escuche esto. Estancamientos suceden por desobediencia, por falta de atención, por rebelión, por obstinación, por no acatar las demandas de Dios, por no tener compromiso. Un ejemplo muy grande, Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, pero se lo iba a dar con su mujer, con Sara. Pero al pasar los años, Sara le dice, ve con Agar. Y usted dirá, la culpa es de Sara. No, la culpa es de Abraham. Porque Abraham tenía que decirle a Sara, hay un diseño. Y tenemos que esperar en el diseño. Pero Abraham se fue con Agar y le nació el hijo. Y creo que es Génesis 16. ¿Alguien me puede ayudar? Génesis 16. Esto no estaba en el libreto. Pero a veces las cosas que están fuera del libreto son buenas también. Génesis 16. Búsquelo allí. Mire. 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía? 86. Ahora mire el 17. Versículo 1. Era Abraham de edad de cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire la demanda. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Pero por qué Dios le está diciendo eso? Por lo que hizo en el capítulo 16. Tuvo un hijo con Agar. Y en el capítulo 17 Dios se le aparece y le dice, no era una opción. Tener un hijo con Sara no era una opción, era una promesa. Y ahora yo me aparezco de nuevo para decirte, pudiste haber tenido a Ismael y puedes tener miles de hijos con Agar, pero no es con Agar, es con Sara. Por eso hoy demando, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Será que hoy Dios te está hablando? Amén. Comprométete, trabaja en la obra, pero conforme el diseño de Dios. Pero aquí viene lo más lindo de esta comparación. ¿Cuántos años tenía cuando nació Ismael? ¿A cuántos años se le apareció Dios de nuevo? 99. Alguien matemático, por favor, que me diga cuántos años pasaron para que Dios le volviera a hablar a Abraham. 13 años. 13 años, hermanos, donde todo se detuvo. Ah, sí, Abraham creció en años. Pero el crecimiento no viene con años. El crecimiento viene con responsabilidad, compromiso, pasión, trabajo. ¿Alguien me estará entendiendo? No son los años los que dan crecimiento. Porque estos años fueron 13 años de estancamiento. 13 años donde Dios no le habló más. Léalo. Desde los 86 hasta los 99. No hay referencia de que Dios se manifestó, Dios le habló, Dios le dijo. No, Dios lo dejó tranquilo. Ah, vas a desobedecer, vas a ser rebelde, vas a ser obstinado, no vas a prestar atención, no vas a seguirme demanda. Ok, déjalo así pues. Dale a Abraham, camine pues. Camine independiente a lo que yo le dije. No aporte, no trabaje, no sirva en la iglesia. Tranquilo. Me aparezco dentro de 13 años. Y ahora cuando me aparezco, te lo digo más claro que la primera vez.
vas a andar delante de mí, pero vas a ser perfecto. Perfecto. Hermano, no es que Dios pide la perfección. No somos gente perfecta, pero hemos sido llamados a la perfección. En la excelencia, en el trabajo, en el servicio. Esto usted dirá, no es que la iglesia es algo moral. No, no solamente es algo moral. Aquí en la iglesia yo tengo que dar lo mejor de mí. Dios me pide lo mejor. Él dice, delante de mí sé perfecto. Caminar, trabajar, aportar en perfección, todo con excelencia para Dios. Y cuando eso no ocurre, hermano, Dios hace silencio. Y pasan los años. Y tú estás en la misma condición. Y tú estás en la misma situación. ¿Sabe qué? El crecimiento no es opción. El crecimiento es un deber. El crecimiento es una obligación. Yo tengo que crecer. La versión de lo que somos en este 2024 no se puede comparar con la que seremos en el 2025. No se puede comparar. Pero el crecimiento no es casualidad. El crecimiento no viene con el tiempo. El crecimiento viene intencionalmente. Usted tiene que crecer con intención. Nosotros no somos como los vinos, que con el tiempo son más buenos, o el queso, no. Nosotros con el tiempo nos salen canas. Ya a mí me están saliendo aquí. ¿Verdad que sí, pastor? Con el tiempo envejecemos, pero también, si queremos crecer, tenemos que aprovechar el tiempo. Y más aún cuando la Biblia dice, los días son malos. Si los días son malos, aprovechemos el tiempo. Aprovechar el tiempo en un crecimiento, en un desarrollo. La gente habla de metas. Todos queremos alcanzar metas. Pero la meta es un evento. El crecimiento es una vida. Usted no solamente puede pensar en obtener una meta, porque los que piensan en obtener una meta se conforman en alcanzar un evento. Pero los que dicen, voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer, yo voy a ser mejor líder, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor padre, voy a ser mejor hijo. Esto va a demandar en ti constantemente un autodesarrollo. Y cuando yo crezco, la iglesia crece. Hay dos maneras de crecer. Podemos crecer verticalmente en nuestra relación con Dios, pero también tenemos que crecer horizontalmente como comunidad, como iglesia, porque Dios nos ha llamado a la multiplicación, pero el crecimiento tiene que ser en las dos direcciones. Tengo que crecer como persona, pero también tiene que crecer mi liderazgo, tiene que haber influencia y tiene que haber multiplicación, porque a eso Dios nos llamó, a alcanzar las naciones. Él dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Escuche lo que le voy a decir. Lo que no crece no es natural. Lo natural es el crecimiento. Cuando usted ve que alguien no crece, es porque hay un problema. Es porque hay una situación. Hermano, yo sé que suena duro. Yo sé que suena duro. Pero si algo en usted no ha crecido, es porque hay un problema. Y usted tiene que reconocer ese problema para solventarlo. ¿Por qué no ha crecido mi vida en oración? ¿Por qué no ha crecido mi lectura de la palabra? ¿Por qué no ha crecido mi servicio al Señor? No es por los demás. Es lo que hay en mí. Desobediencia, rebeldía, obstinación, manipulación. Yo tengo que confrontarme y tengo que echarlo fuera. Las montañas y los gigantes a los que estamos llamados a mover no son los principados y los demonios. Esas verdaderas montañas que tenemos que mover es nuestro ego, nuestro yo, nuestra desobediencia. Muchas veces ese vicio de decir una cosa y terminar haciendo otra cosa. Por eso es que no hay crecimiento. La iglesia va a crecer, sí, pero cuando crezcamos nosotros tenemos que buscar y anhelar un crecimiento constante. Mire esto. El pastor David Yogicho llegó a ser el pastor de la iglesia más grande del mundo, con una iglesia pequeña.
¿Y cómo Él llevó a esa iglesia a ser tan grande? Muchas razones. La oración, sobre todo la oración, la búsqueda, la palabra, el evangelismo, el discipulado. Pero Él puso una estrategia. Mire, Él dijo esto. Si una iglesia tiene 100 personas, y vamos a suponer 100 personas que están comprometidas con la iglesia, con el desarrollo de la iglesia, con el crecimiento de esa iglesia, que esas 100 personas en un año cumplan con una meta o un compromiso, ganarse un alma para Cristo. El próximo año, definitivamente la iglesia se multiplicaría al doble. Serían 200. Pero supongamos que no solamente hicieron ese trabajo, sino que le enseñaron a los que se ganaron. Porque una cosa es tener éxito y otra cosa es tener trascendencia. El éxito es personal, pero en la iglesia no nos sirve solamente que tengas éxito. En la iglesia nos sirve que trasciendas, porque la trascendencia es el éxito colectivo. Le voy a explicar con un ejemplo. Yo llegué a tener en la iglesia que pastoreé músicos profesionales. Tenía un tecladista, hermano. Era un profesional. Cuando venían los salmistas de afuera, lo contrataban para tocarle a René González, esta gente. Pero después de todo el tiempo que estuvo en la iglesia, pregúnteme cuántos tecladistas dejó. Ninguno. Él era exitoso, pero no trascendió. Porque el éxito es mi triunfo personal, pero la trascendencia es cuando yo me multiplico. Entonces, en la iglesia no necesitamos exitosos ni famosos, sino gente valiosa. Y la gente valiosa no es la gente que sabe hacer las cosas. Es la gente que, aunque a pesar de saber hacer las cosas, enseñan a otros a hacer las cosas. Y esa es la multiplicación. Cuando yo paso del éxito a la trascendencia, porque traigo influencia. Entonces, no, quizás aquí hayan grandes maestros de la palabra, pero la pregunta es, ¿cuántos esos maestros de la palabra han dejado discípulos que ahora también son buenos maestros de la palabra? Tenemos buenos músicos, pero estos buenos músicos, ¿cuántos nuevos músicos están preparando? Tenemos buenos servidores, pero estos buenos servidores, esa nueva generación la está preparando, la está capacitando, porque ese tiene que ser tu compromiso con la iglesia. No solamente ser exitoso, sino trascender y dejar legado, dejar herencia y levantar nuevas generaciones. Amén. Ahora bien, mire esto. Y si el segundo año esos 200 se ganan un alma, indudablemente serían 400 personas. Y estamos hablando de 2 años. Yo sé que esto es hipotético, pero ayúdenme en este ejercicio mental. ¿Y el tercer año cuántas personas serían? Si son 400 que se ganan un alma. ¿Y el cuarto año? En 4 años. Pero, ¿qué están haciendo? Un alma por año. Un alma por año. ¿Y cuántos somos ya? 1,600 personas. Y si vamos al quinto año son 3,200 personas. Hermano, con esta mentalidad, el pastor David Yogi Cho llegó a tener más de 1 millón de personas. No es imposible. En verdad, el éxito está en una palabra: compromiso. 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 Porque, mire, nada en la vida funciona sin compromiso. Un matrimonio, por muy linda que sea tu esposa, si tú no tienes compromiso, ese matrimonio no va a durar. Un negocio, por muy bueno que sea el negocio, si no tienes compromiso, te vas a comer el capital, te vas a endeudar y se va a venir abajo. Un profesional, por muy bueno que sea en su ejercicio, si no tiene un compromiso, eso no avanza. De igual manera, la iglesia del Señor, ¿sabes cuál es el problema? Existe una ley que se llama la regla de Pareto, que dice que lamentablemente del 100% solamente se cuenta con el 20%. Esto da tristeza, porque esto quiere decir que de una iglesia de 100 personas, el pastor solamente cuenta con 20.
Y yo le voy a decir algo. Es verdad. Yo he hablado con líderes de la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez en Bogotá, que tienen miles de personas. Y yo le digo, esto debe ser algo impresionante. Y él me dice, hermano, aquí no hay más de 500 comprometidos. 500, pero comprometidos. Y usted ve miles de personas, pero nada más hay 500 comprometidos. Los demás vienen, van, espectadores, les gusta el culto, el servicio, dicen hoy el culto estuvo bueno, hoy el culto estuvo regular. Cuando tú eres un comprometido, tú no tienes tiempo para juzgar si el culto estuvo bueno o estuvo malo, porque tú eres parte, tú eres protagonista, tú no eres espectador, tú estás trabajando, tú estás trayendo almas, tú estás buscando fruto, tú no estás criticando, murmurando, al contrario, tú estás aportando. Amén. Eso es como en la finanza. ¿Quiénes son los que critican la finanza de la iglesia? Los que no diezman. Hermano, esto es una regla. Yo no he encontrado nunca a alguien que esté comprometido con Dios y con la iglesia en el diezmo que critique las ofrendas. Alguien que cumpla con el diezmo no critica. Pero busque quiénes son los que critican. Busquen los que dicen, ¿qué se hace con el dinero de la iglesia? ¿Por qué diezmar? Eso era del antiguo pacto, estamos en la gracia. Hermano, yo le aseguro que si van a los libros de contabilidad, no van a encontrar el nombre de esa persona, porque los que critican, los que murmuran, son los que no tienen pacto, los que no tienen compromiso, los que no tienen fidelidad, porque el que está comprometido, hermano, ese no critica, ese aporta, él no es parte del problema, él es parte de la solución, él busca resolver los asuntos. Ay, alguien tenía que decir amén a esto. 11:13. Deme 15 minutos y terminamos. ¿Está bien? 11:13. Hermano, ¿sabe qué es lo que revela tu sentido de pertenencia en la iglesia? ¿Sabe lo que revela tu compromiso? Tu actitud. Tu actitud. Porque sencillamente, según el pensamiento que hay en el corazón del hombre, tal es. La actitud es lo que antecede a la acción. Antes de la acción tuvo que haber un pensamiento y esa es tu actitud. Y la actitud determina todo. Hay gente que no tiene una actitud correcta. Yo no voy a hablar de lo importante de la actitud. Yo voy a describir una actitud buena y una actitud mala. Hay gente que tiene una actitud mala. Y con esa actitud mala están demostrando que no tienen compromiso, que no tienen sentido de pertenencia. Porque problemas hay en todas partes, dificultades, escasez, circunstancias hay en todas partes. Pero cuando usted tiene una actitud buena, cuando usted dice, esta es mi casa, esta es mi iglesia, hermano, usted siempre va a estar sonriente, usted siempre va a buscar la solución, usted siempre va a buscar que las cosas se resuelvan, se arreglen. Pero hay personas que tienen una actitud contraria porque no son parte, porque no han echado raíces, porque no tienen sentido de pertenencia. Y lo único que están buscando es una excusa, no solamente para irse, sino para sacar gente de la iglesia. Esa actitud mala, esa actitud negativa, hay que rechazarla. Hermano, si yo tengo un compromiso con la iglesia, lo primero que voy a demostrar es una actitud buena, disponible, disposición, entusiasmo, optimismo. ¿Usted no ve que hay gente que todo el tiempo está llevando la contraria? Dicen, vamos a hacer esto. Y dice, ¿de dónde va a salir el dinero? Vamos a hacer aquello, la gente no va a querer. Vamos a hacer esta actividad, nadie va a venir. Hermano, esa actividad... Hermano, esa actitud está revelándote que no tienes compromiso. Y te voy a decir algo, en la vida se hace más con actitud que con talento. Se hace más con actitud que con habilidad. Mire la actitud que tenía David cuando fue a enfrentar a Goliat. Dios lo va a derribar en mis manos. Y no le importó el gigante porque tenía una actitud de vencedor. Porque él decía, se ha metido con el pueblo de Israel. Se metió con mi iglesia. Amén. Hermano, porque la gente tiene que amar su iglesia. Hay gente, mire, la murmuración se hace de dos maneras, hablando y escuchando. Hablando y escuchando. ¿Usted cree que el que murmura solo es el que habla, también el que escucha? Porque si tú escuchaste una murmuración
y te quedaste callado, fuiste parte, porque el que calla otorga. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Si no quieres tener una situación, deténlo y dile, por favor, de mi iglesia nadie va a hablar. Del ministerio nadie va a hablar. Porque esa es mi casa. Y si tú estás hablando de ellos, habla de mí. Es más, en la mesa donde se están hablando de todos, cuando yo me levante, voy a hacer el próximo tema de conversación. Y tú tienes que entender eso. Pero hay gente que no habla, pero escucha. Hermano, ¿por qué están escuchando? Porque no tienen la actitud correcta. Porque si tú tienes la actitud correcta, tú amas tu casa, tú amas el ministerio, tú amas la iglesia, estás comprometido con ella y tú levantas un vallado y dices, esa es la casa donde Dios me puso, ahí estamos creciendo, dando fruto y multiplicándonos para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Entonces, te levantas como David. Y cuando escuches a los Goliat hablando y diciendo cosas, y no estoy hablando solamente de gente dentro de la iglesia, a veces gente del mundo, gente de afuera, tú vas a decir, ¿y quién es ese incircunciso para que hable del ejército del Dios vivo? Porque tú tienes que tener una actitud adecuada, correcta, idónea para trabajar en la obra del Señor. Pablo dice que la actitud que él tenía era como padre, a veces habla como madre porque dice como nodriza. O sea, él alimentó, él sustentó. Y tenemos que tener esa actitud como padre, como madre, como hijo, como soldado, como guerrero. Pero una actitud siempre va a revelar mi sentido de pertenencia. Hay algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo. Y es con gente que me diga, pastor, yo estaré en esta iglesia por un tiempo hasta que Dios me diga. Cuando alguien me dice eso, yo lo entiendo. Es un espectador. Lo vamos a bendecir, pero no podemos contar con él. En la iglesia se tiene que contar con gente que asuma compromiso y que diga, esta es mi casa. Escucha esto y ya voy a ir finalizando. Y hay tantas cosas que pude haber dicho, pero usted va a tener todas las guías, cápsulas, todo va a tener, hermano. Pero quiero decir dos cosas más para ya ir finalizando. No importa el tamaño de la intención que tú tengas. Tú puedes tener una intención gigante, pero la acción más pequeña va a superar la intención más grande. A veces tenemos en la iglesia gente que dice estar comprometida porque tienen intenciones, pero el quinto libro del Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Hechos. Hechos. Diga conmigo, Hechos. ¿Cómo se llama? Hechos de los apóstoles, ¿verdad que sí? Hechos de los apóstoles. No se llama intenciones. No se llama deseo. No se llama promesas. A veces tenemos gente en la iglesia que dice que está comprometida porque promete, porque tiene intenciones, porque tiene deseo. Y pastor, y yo voy a dar esto, y yo voy a hacer aquello, y yo voy a dar esto y aquello y esto. Gloria a Dios por los que algún día prometieron y cumplieron. Amén, gloria sea al Señor. Pero la Biblia dice que es mejor cumplir que prometer y no cumplir. Hermano, hay una característica que tiene la gente cumplidora. Poco habla y mucho hace. Poco habla y mucho hace. Yo he tenido gente a mi alrededor, hermano, que casi me prometen la luna. Casi me prometen la luna. Pregúntenme cuánto me cumplieron. Pero he visto gente que muy poco me prometió y cumplió más allá de su fuerza. Porque la característica principal de una persona que tiene un compromiso con la iglesia no es que ofrece, no es que tiene intenciones, no es que pastor cuando no voy a decir lo del quino porque nosotros somos cristianos, eso no sé, pastor cuando yo tenga este trabajo, cuando yo tenga esto, pastor cuando, no, la gente que tiene compromiso no es la que dice cuando tenga, es la que dice con lo que tengo aquí estoy, con esta fuerza aquí estoy, con esto aquí estoy. No dicen, Señor, cuando tenga mi camioneta, no, en la bicicleta aquí estoy, pastor, a dónde hay que visitar los enfermos, a dónde hay que evangelizar, a dónde hay que trabajar. Alguien puede decir amén. No es la gente que dice cuando tenga, es la gente que dice tenga.
no es reactiva, es proactiva. Aquí vi un marco que le quiero leer rapidito. Porque hay una diferencia entre ser reactivo y proactivo. Reactivos son las personas que reaccionan a todo.